Imagínense que Jerusalén es un lugar pues, muy grande, que tiene una muralla. Y entonces una de las puertas se llama Betesda, o la puerta de las ovejas también le llaman. Y entonces ahí sucedieron varias cosas cuando Jesucristo llegó. A partir de ahí, yo me puse a hacer varios estudios y vamos si ustedes me permiten, vamos a buscar Juan 5 del 1 al 8. Juan 5 del 1 al 8. Viene platicando de otras cosas antes. Y entonces aquí empieza el capítulo en el versículo 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces nos podemos dar cuenta cómo estaba el estanque, y tenía sus arcos muy bonitos, 5 pórticos decía, y ahí estaba el paralítico. Vamos a orar para recibir la instrucción de nuestro Señor. Los que quieran levantarse, se levantan, los que no, con toda confianza. Si no se puede levantar, Solecita, no se preocupe. Sí, gracias. Padre del cielo, te damos las gracias el día de hoy por traer estas palabras en tu escritura, Señor, para que te conozcamos, pero sobre todo para saber lo que tú quieres que nosotros conozcamos para nuestra vida, Señor. Porque sabemos que la palabra de Dios, tú la has puesto para nosotros, Señor, para que nosotros te conozcamos profundamente, y nos has pedido que la escudriñemos. Así vamos a hacer hoy, Señor, siguiendo tu mandamiento. Te pedimos profundamente que nos des entendimiento para comprender lo que aquí viene escrito, Señor, que son tus palabras para nosotros. Pero también queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de los que están en este momento aquí reunidos en tu nombre. Señor, te lo pedimos profundamente, porque tú eres lo más importante en nuestra vida, y hemos entendido que sin ti no somos nada, Señor. Bendice, por favor, a nuestras familias y a nuestros amigos, a todos nuestros seres queridos. Señor, te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, sabiendo que tú eres bueno y fiel y cumples tu palabra, y sabemos que tú, si tú lo deseas, harás lo que sea necesario para nosotros, siempre proveyendo algo mejor de lo que nosotros te estamos pidiendo. Todo esto te lo pedimos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Pues bueno, la salud no anda bien, ¿no? Con esta vida, la mala alimentación, la gran mayoría de enfermedades que existen, pues no nomás en el país ni en el mundo, no hay muchas enfermedades. He aunado esto a los errores humanos que a veces tenemos todos, personalmente o con los demás. La mayoría de las personas se sienten mal físicamente. Mucha gente se siente enferma.
o bien ya les han diagnosticado alguna enfermedad. La vida es dura. Muchas personas, aunque trabajan y se ocupan, ven que la situación no anda bien y no mejora. Casi en todas las familias hay preocupaciones. Personas que andan mal, algunas entregadas al alcohol y a las drogas, otras se preocupan porque no alcanza el dinero, otras porque el amor no llega y cuando llega te traiciona y se sienten devastadas. Algunos sufren verdaderamente, pero hay que pedir ayuda. Vamos a ser honestos. Generalmente, si estamos mal de salud, primero recurrimos a un remedio casero. Un tecito o algunos polvitos ahí mágicos, cositas así. Yo me acuerdo de los chequeadores que les ponían aquí a los niños en la frente, ¿no? Los chequeadores para que se cure el niño, ¿no? Bueno. En segundo término, ya cuando vemos que no funcionó el remedio casero, pues vamos con el doctor de la cuadra, ¿no? A ver si mi compadre me echa la mano, o el vecino que es doctor, ¿no? Algunos pues hasta vamos al doctor Simi, ¿no? Pues estamos aquí en la Ciudad de México, al doctor Simi, pues es barato, ¿no? Pues no quiere uno gastar, ¿no? Lo que menos quiere es uno gastar, está la situación tan dura, ¿no? A veces con eso no es suficiente. Y si no nos ayuda, entonces ya vamos a los servicios gratuitos que ofrece el gobierno, ahí al Gea González o alguno de esos hospitales. Por favor, ayúdenme, me siento mal, ¿no? Porque bueno, pues uno necesita un doctor. Y ya como último recurso, va uno a un especialista. Pero ya todo lo que pasó, y hasta el final ves al especialista. Por ejemplo, si es de origen sentimental, alguna preocupación o alguna cosa del corazón, primero recurrimos a los amigos. Oiga, compadre, es que ando mal, es que fíjese que ando preocupado, ¿no? O por ejemplo, los muy jóvenes recurren a sus amigos que están igual de jóvenes que ellos y que tienen la misma experiencia que ellos, que lejos de ayudarlos a veces los perjudican dándoles un mal consejo, ¿no? Pero bueno, acudimos a los amigos, esa es la realidad. Primero acudimos a los amigos. Ya posteriormente, cuando eso no funciona, acudimos a los adivinos, la gente que echa barajas, ¿sí? O los talismanes. Yo veo mucha gente que se compra sus patitas de conejo, no, para que me vaya bien. Con esto ahora sí voy a tener dinero, ¿no? Más tarde, ya cuando eso vemos que no funciona, vamos a buscar una guía espiritual, a un centro de ayuda. Y ya por último, vamos a un terapeuta certificado que nos ayude para nuestro problema sentimental. ¿Se dan cuenta? Primero hacemos todo lo que no debemos de hacer y hasta el final vamos a un terapeuta certificado que ese seguramente, psicólogo, un psiquiatra, nos va a ayudar en verdad. Pero no lo queremos brincar. Así como cuando nos enfermamos de la salud, ¿no? Así somos los mexicanos, tampoco no. Sí. Punto número 1. Soportar no es una virtud. Hay que entenderlo, porque a veces aguantamos cosas que no deberíamos de estar soportando. En Juan 5, el que acabamos de leer, en el versículo 5 dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años es un montón. Sí. Obviamente sabemos que las enfermedades no escogen. O sea, uno no escoge la enfermedad, ay, me voy a enfermar de esto, ¿no? Pero muchas veces sí las conseguimos con bastante esfuerzo. Es que no comas carnitas tan seguido. Ah, no, es que a mí me gusta, no me pasa nada. ¿No? Es que no tomes tanto refresco. Solo es un refresco. ¿Qué son 2 litros diarios? No es nada. ¿No?
¿A poco no? Estamos ahí necios, ¿no? Pues, obviamente nos vamos a enfermar. Muchas veces te dicen, pero no haces caso hasta que te enfermas. Podríamos hacer una lista de enfermedades que el ser humano se genera y no acabaríamos. No acabaríamos. Pero el caso aquí es no ver ese tipo de esas enfermedades, sino que realmente estamos mal. Nosotros mismos nos generamos las enfermedades. Cargamos con las enfermedades y a veces también, cuando hablamos del corazón, con malos sentimientos. Es que la vecina es bien payasa y no, yo ya no le voy a hablar. ¿Qué le pasa? Yo ni necesito de ella, fíjense. Yo puedo vivir mi vida sin esa amistad. Y ni amistad, porque muchas veces me quedo mal. ¿No somos así? Ah, ya me enteré que están hablando de mí, ¿verdad? La vi porque cómo frunció la boca. ¿No? Pues igual y frunció la boca porque se comió un limón o otra cosa. O trae algo en la muela, ¿no? Ay, se me pegó en la muela. Yo así hice. Y yo así hice. ¿Y usted así hizo? Y luego la gente piensa que usted está pensando mal de alguien. Ah, pero no le preguntan. Asumen primero y ya hasta después de muchos años, ¿a poco había sido por eso? Yo pensé que me tenías mala voluntad, mala voluntad. Pues no, nunca preguntamos, es lo último que hacemos. Esto lo dice en el verso 14 de Juan. Fíjense. Después le halló Jesús en el templo. Esto es más adelantito, en el mismo Juan 5, pero en el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿No? Jesús es Dios. Y como Dios lo sabe, Él sabe por qué le dio al paralítico esa enfermedad. Por eso le advierte: no te vaya a venir una cosa peor. Hay que entender esto. Hay una lucha interna en el ser humano por el bien y por el mal, ¿no? Nosotros todos podemos albergar al Espíritu de Dios. Dios está conmigo. Pero cuando empezamos a olvidarnos de Dios, pues el príncipe de la potestad del ¿qué? Del aire está en todos lados como un espíritu. Sí. Y entonces, pues es cuando aprovecha. Cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo nos alejamos? Pues porque nos alejamos, porque dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer cosas buenas, dejamos de orar. Nos alejamos simple y sencillamente. Entonces, pues como puede estar el Espíritu de Dios, como puede estar otro que no nos gusta. Sí. ¿Sí? Chamuco. Realmente el chamuco anda haciendo su chamba. Sí. Él no descansa. Dios tampoco. Pero nosotros tampoco debemos de descansar. Sí. Por un lado, sabemos que debemos de hacer lo bueno y lo correcto. Pero a veces no lo hacemos. Sabemos que no hay que hacer lo malo, pero caemos en lo malo porque el tentador está a todo momento trabajando, tratando de tentarnos. Y esto es importante. Sufrimos una división de nosotros mismos por no concentrarnos en el bien. Nos distraemos. Uno debe estar enfocado, como cuando ustedes están cocinando. Tienen que estar concentradas, ¿no? Sí. Porque si no, ay, ¿ya le eché sal o no le eché sal? Bueno, le echo más. No, vas a ver horrible. ¿No? Tenemos que estar concentrados. Bueno, también con Dios tenemos que estar concentrados en lo bueno, en lo correcto, en lo que Dios nos enseña. Si nos distraemos, no pasa nada. Pues obviamente vamos a encontrar esta división. Estamos distraídos y nos confiamos. Por tanto, nuestro corazón está dividido. Fíjense. A ver si pueden encontrar rápido Mateo 12:25. Desde mucho antes. Aquí vamos a leer solo este versículo. Yo les recomiendo que lean el capítulo con calma
para que vean que no está sacado de contexto. Es bien importante, porque luego a veces nos dan un versículo y lo sacan de contexto. No, aquí sí está hablando de esto. Mateo 12, 25. Y dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dividimos nuestro corazón entre el bien y el mal, no vamos a permanecer. Aquí lo importante es permanecer. Jesucristo nos los dice. Permanece, hijo. ¿Sí? Por eso es tan importante. Y no lo busquen, yo se los voy a decir. También dice en el Salmo 97: a los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. O sea, si alguien te quiere hacer daño y tú estás con Dios, Dios te va a cuidar, que es lo que veníamos platicando hace ratito. Dios está así alrededor, cuidándote, aunque la vida y la Ciudad de México sea caótica y sea un problema y hay violencia por todos lados y todo, pero si tú vas de la mano del Señor, ¿quién contra el Señor? Nadie. Y eso es lo importante, pero a veces se nos olvida. Queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Si nosotros seguimos distrayéndonos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿qué nos espera? Punto número 2. La empatía de Jesús. En el mismo Juan 5, pero en el verso 6, fíjense lo que dice. Ese de Juan 5, ténganlo a la mano siempre porque vamos a estar recurriendo a él porque es nuestro texto base. Juan 5 en el verso 6. Juan 5, verso 6. Y dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Eso fue lo que le dijo Jesús. Lo vio y dice: no, pues lleva un chorro de tiempo aquí. Oye, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en multitud de pasajes que tiene empatía. ¿Qué significa empatía? Que le duele lo que el otro está viviendo. ¿Sí? Sí, Jesucristo se murió por nosotros porque sabe que nuestros pecados también nos hacen sufrir. El que peca no vive en un lecho de rosas, está sufriendo. Sí. ¿Sí? Sí. Pues precisamente Jesús nos muestra empatía en muchas partes y sobre todo por el ser humano. Y en su doctrina nos enseña a tener amor, perdón y misericordia. Yo les pregunto a los corazones de cada uno de ustedes: ¿sienten esa empatía por sus hermanos y por el prójimo? ¿Sienten ustedes en ustedes mismos esa empatía que Jesús siente por nosotros? A veces la sentimos chiquita, a veces un poco más grande. Hay unos que la sienten muy grande, pero es tiempo que la vayamos fomentando. Sentir lo que los demás sienten. Debemos de sentir esa empatía porque es lo que nos enseña Jesucristo. Hay que recordar que Jesús nos dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os amáis los unos a los otros. No dijo: ódiense o quiéranse cuando tengan tiempo. No, amáis los unos a los otros. ¿Sí? Por tanto, nuestro Señor nos manda a dar amor, dar perdón y dar misericordia. Ok, lo estamos haciendo, muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos amamos a nosotros mismos?
Por supuesto, claro, sin caer en egoísmo. Porque a veces nos amamos tanto que nos olvidamos de los demás. ¿No? Tiene que ser equilibrado. Tengo que amar a los demás, pero también me tengo que querer a mí mismo. ¿Sí? Pastor, Dígame. y cuando una persona ofende a uno, uno debe de quedarse callado y perdonarlo. ¿Sí? Sí, pero no nada más quedarse callado. ¿Mande? No nada más quedarse callado. Cuando la persona está fuera de sí, que no tiene dominio propio, sí hay que quedarse callado. Pero cuando la persona te está ofendiendo, le tienes que decir, ¿por qué me ofendes? ¿Qué te he hecho yo? Es que tú me hiciste... Ah, bueno, entonces ya sé por qué me ofendes, entonces voy a tener cuidado. ¿Podrías tú también tener cuidado y no ofenderme? Entonces uno desarma a la persona. Con calma y con tranquilidad. Si yo le grito, me va a gritar más. Y a ver quién grita más duro. Hay que tener siempre dominio propio. ¿Sí? Como hay que amar a los demás, hay que amarse a uno mismo. Porque yo no voy a permitir que a mí me sobajen o me traten mal o sean groseros conmigo. Jesús lo permitió, no para que nosotros lo permitamos, sino porque esas cosas tenían que pasar. Ya estaba escrito. Dios así lo dispuso, que Él, cerrada su boca, aceptara como un cordero que no tiene mancha. Todo es un simbolismo completo, ¿se dan cuenta? Y entonces, bueno, pero Él era Jesús. Nosotros, en nuestra vida cristiana, no podemos permitir que alguien sobrepase nuestra dignidad. Entonces, por eso es muy importante, con calma, decirle, oye, ¿por qué me ofendes? ¿Qué te he hecho yo? Y entonces te va a decir, es que tú me hiciste esto, y también esto, y esto no me lo hiciste, pero también lo pagas. ¿No? Y entonces le vas a decir, bueno, voy a tener cuidado, perdóname por favor. Voy a tener cuidado, porque no me di cuenta cuando te ofendí. De ahora en adelante te pido que tú también tengas cuidado. Y si uno se lo dice así con tranquilidad, puede que la persona te alcance a escuchar. Puede. Porque si está metida en la corriente de este mundo, pues a veces es difícil. Pero uno debe de intentarlo. ¿Sí? Con calma y con paciencia. Sí. Tenemos que entender que simplemente hay que amarnos, ya que, dice la palabra de Dios, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No? Lo dice en 1 Corintios 6:19. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo, a cuidarnos a nosotros mismos, a darnos amor, a darnos cariño. También yo me quiero a mí mismo. Dios nos ama y ese amor se muestra en cada uno de sus hijos. Pero en ocasiones queremos confiar más en nosotros o en otras cosas en lugar que en Dios. ¿No? En Proverbios 3, número 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Proverbios qué, perdón? Proverbios 3, versículo 7, para que lo anoten. Proverbios 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te va a hacer sentir bien. El hecho que nosotros temamos a Jehová, ¿sí? Y nos apartemos del mal, nos va a hacer sentir bien, tanto físicamente como mentalmente. Punto 3. ¿Pero qué hacemos? Ya habíamos visto que los mexicanos en particular, pero todas las personas, a veces no hacemos lo que debemos de hacer desde el principio. ¿Qué es lo que hacemos? Dice en Juan 5:7. Juan 5, versículo 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué le preguntó Jesucristo en el versículo 6? ¿Quieres ser sano? Entonces Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sana? ¿Quieres ser sana?
¿Tú quieres ser sana? Sí. ¿Sí? ¿También allá quieres ser sana? ¿Tú quieres ser sana? Bueno, si tú le contestas, Señor, no tengo quien me meta. O sea, Jesucristo te está preguntando si quieres ser sano. No te está preguntando que le tires toda la historia y que le platiques las tristezas de tu vida. Es una pregunta directa. ¿Quieres ser sano? Y este hombre le dice todo menos contestarle. ¿Sí se dan cuenta? Sí. En ningún momento le dice que le platique su triste historia. Es una pregunta muy, muy simple. Queremos estar mejor, pero en lugar de ir a la Biblia a conocer a Jesús, nos la vivimos lamentándonos. Ay, es que a mí me pasa mucho. Ay, es que cómo. Ay, es que yo. No lamentes, no te lamentes. Ve a la Biblia. ¿Qué te quiere decir el Señor? ¿Ya ves? Hay que saber cuál es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Todos nosotros sabemos que si oramos al Señor, Él nos escucha. Lo dicen las Escrituras. Tú oras al Señor y Dios te oye. ¿Cómo te contesta? Te habla por teléfono. Ah, sí, buenas tardes, sí se encuentra Pedro. Sí, soy Dios, quiero hablar con Pedro para decirle lo que me preguntó el otro día en oración. No, ¿verdad? Ah, te manda un mail. Ah, mira, ya me contestó Dios, qué buena onda. No, Dios te va a hablar por medio de la Escritura. No te va a hablar por medio de el profeta. Porque ya no hay profetas. ¿Sí? Pablo lo dijo, los últimos profetas acabaron con él. Ya no hay profetas. Alguno que otro. Pues hay muchos que dicen que son, ¿no? Yo conozco lo que Dios quiere para tu vida, dame tu dinero, ¿no? Te dicen. Ah, sí, Bueno, pastor. pero Me dijo que tienes Me que bautizarte iglesia. hoy mismo aquí conmigo. tienes que bautizarte hoy mismo aquí conmigo, quítate toda la ropa. Ah, no, ¿verdad? Yo lo he visto, perdón, pero hay personas que se dicen pastores, que abusan de sus fieles, de las muchachas, porque las ven guapas, se las hacen santas para ellos, se las apartan para ellos, ¿no? Es lo Eso mismo no que tiene se sentido. dice el Deja de profeta estudiar de la y paz. dedícate al... Deja de estudiar, vente aquí de obrera conmigo y aquí que tú que estás bien guapa, vas a ver, yo te voy a enseñar unas cosas bien buenas. Sí, que te dicen, no vayas al médico. La palabra te va a sanar. No, no es cierto. Lo que menos tienen es una relación con el Señor. Sí, conozco uno así. Entonces hay que aprender y darnos cuenta de cuál es la relación. Nosotros le hablamos en oración, Dios nos contesta por medio de la palabra. Y aquí hoy Dios les está contestando muchas cosas que han preguntado. A ti no te conocía, sin embargo, cuando llegué te dije, creo que te conozco, porque esta palabra es para ti, sin conocerte. Dios lo sabe. Y seguramente no te voy a volver a ver, quizás hasta dentro de un mes. ¿Sí? Pero lo importante es eso. Que nosotros sepamos que Dios nos habla por medio de su palabra. Por eso está escrita, por eso es su palabra. No va a haber nadie más. No hay apóstoles, no hay ungidos. No, todo eso es mentira. Hay que saberlo para conocer. Fíjense. En lugar de creer en el Señor y poner todo en sus manos y creer que Él es completamente, creemos a medias. Pues sí le creemos a Dios, pero pues vamos a ver otras opciones, ¿no? Como los doctores, vas con el especialista, ay no, yo quiero una segunda opinión. Sí, te está diciendo lo que es, por eso es especialista. Es válido, ¿no? Pero en el caso de Dios, hubiera Dios dos dioses, bueno, le preguntas a uno y le preguntas al otro, ¿no? Pero solo hay un Dios verdadero. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Jesucristo? En Marcos 12, del 28 al 30. Fíjense qué hermoso. Jesucristo nos dice aquí algo clarísimo. Marcos 12, del 28 al 30.
Marcos 12, del 28 a 30. Un día vamos a platicar sobre los distintos evangelistas. Y cada evangelista tiene una manera de exponer la verdad. Uno se va más por el lado del sentimiento y otro se va más por el lado del detalle. Y así, Marcos 12, del 28 al 30. Gracias, pastor. De nada. Fíjese qué hermosas palabras nos dice Jesucristo. Sencillas, directas, pero hermosas. 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea que Jesucristo le había contestado bien a los demás, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. Esto Jesús está parafraseando lo que dijo Moisés en Deuteronomio 6:4. ¿Sí se fijan hasta dónde se fue Jesucristo? Y le dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y se nos olvida que solo es un Dios. Y tenemos familiares que le rezan a un pedazo de yeso. ¿Sí? Y a veces, ay, es que si yo amo mucho a Dios, pero mi patita de conejo no la suelto. Ah, no, es que me van a dar un aceite que trajeron de no sé dónde, de quién sabe dónde, de Israel, y con ese aceite voy a ser salvado. No, es que vamos a ir a verle el arca de la alianza. Es igualita al original, debe estar bendita. Algo bueno me ha de traer el verla. O sea, ¿cómo para qué? ¿Sí? Pero todo el dinero que nos sacan, Pues porque no entendemos. Porque no entendemos que, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también con toda tu mente, Inteligencia. con tu inteligencia, con tu intelecto, leer y saber. Y obviamente con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Y se nos olvida. Y todavía hay quienes confían en figuras de yeso, de madera, y dije talismanes, aceites milagrosos o líquidos de dudosa procedencia. En representaciones de figuras bíblicas o en personajes históricos, ¿no? Al rato van a salir con San Francisco Villa. San Francisco Villa, ¿no? Dice que San Hipólito. No, ¿qué es eso? Y aún en personajes presentes. Ay, no, es que Chapulín Colorado. yo adoro al pastor. Él es el único que está ungido. Yo solo le creo a él. No, no le creas a él. Créele a la Biblia. Todos los pastores debemos de hablar lo que dice la Biblia. Todas las personas debemos de mirar, no al pastor, a Dios. No al sacerdote, a Dios. Porque también el pastor peca. Claro. Todos somos susceptibles de pecar. ¿Sí? Incluso mi esposa, que es tan bonita, peca. ¿No peca usted, señorita? Claro. Sí. Todos pecamos, todos podemos caer. Pero Jesús es bueno, Dios es fiel y nos perdona. Y más ahora que estamos sellados para Él, que estamos apartados para Él. Amén. ¿Sí? Dios no necesita a ninguno de esos. No, hermanos, Dios está en ti porque el Espíritu Santo, Dios está en ti porque es Espíritu y el Espíritu de Dios entra en ti. Él es ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todos lados. ¿Sí? Porque nadie es santo por dogma. Tú eres santo, yo te lo digo. No. Nadie va a ser santo por dogma. Porque alguien te lo diga, eres santo, no. Nosotros
somos santos por creer en nuestro Señor Jesucristo. El creer, esa fe es la que nos hace santos. Y esa perfección en nuestra vida cristiana nos va a dar la santidad que necesitamos, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie entrará al reino de los cielos. Sin santidad nadie. Entonces nosotros ya estamos apartados, ya somos santos, somos escogidos, ¿sí? Bueno, ahora hay que pulirla, hay que mejorarla, hay que estudiar y conocer para irla poniendo por obra, que eso es lo importante. Amén. En conclusión, hermanos, en el versículo 8 del mismo Juan 5, Jesús le dice una cosa tan sencilla. Ya después que le preguntó y el otro le contestó toda su lamentación, Jesús le dice, Juan 5:8, algo tan cortito, tan sencillo y tan directo. Juan 5:8. ¿Ven? Qué hermosamente simple es nuestro Señor. No se complica. Y le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así de simple. No le dijo, te vas a ir a la villa de rodillas con 4 nopales en las rodillas. No, ¿verdad? No le dijo eso. Pero ya sí me fui. De rodillas. Pues qué bueno que ya conoce esto. Pero sí, pero no conocía yo nada. Pero sin nopales, eso fue lo que le faltó. Pues sí, porque no había, todavía no los conocía. Pues no nos Vine de mi enseña. rancho y no conocía los nopales. Nomás me fui de rodillas. Fíjese. Y ahí entramos y ahí los ven. Y hasta se me pelaron mis rodillas. Pero ¿cuántos no vienen así? Sí, de todas las Miles de provincias. personas Sí. pensando que con eso van a ser salvados. Toda Ajá. la calzada de Guadalupe. Toda la calzada, y yo he visto gente que viene desde Oaxaca, Sí, desde Guerrero. Michoacán, de Guerrero, Sí, pastor, sí, así chiquitos es. que también. niños chiquitos, y ahora nos sorprendemos por los migrantes, ¿no? No, pues sí, esos vienen mucho más, vienen muchísimos. Tampoco les digo que bajaron Pero por su- fíjese, pastor, cuando uno no... No, y tampoco le dijo Jesús, baja al pozo, Baja al ándale, yo pozo. te ayudo. No, si Jesús es Dios, lo único que le dijo es, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Ujú. Y se levantó. Y el Se Y levantó. anduvo. No necesitamos nada, hacer nada, nada más que creer en nuestro Señor y Él nos va a cumplir. Pero tenemos que estar con Él y tenemos que esperar que no va a llegar luego, y a veces puede que ni siquiera llegue, pero Él siempre va a proveer algo mejor para nosotros. Amén. ¿Sí? creerle a Dios. Creerle a Dios. No solo creer en Dios. Leer sus mandamientos Fíjense, que Él dejó escrito en sus sagradas escrituras. Dios nos da el libre albedrío para decidir con quién quieren ir. ¿Ustedes quieren ir con el espíritu de la potestad del aire o quieren ir con Dios? Él te deja, Él no te obliga. No, es que tú tienes que estar, no. Tú decides con quién quieres estar. Puedes escoger las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están plasmadas ¿en dónde? En la Biblia. ¿Sí? O puedes escoger otra cosa. Jesús, pastor, ¿cómo me voy a ir yo con ese espíritu malo? El diablo. Ese es. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A nuestro Señor Jesucristo A o a mí. hombres famosos? No, Es que padre, yo soy mi padre. muy famoso. Yo creo una iglesia impresionante. No, Yo dirijo la iglesia más grande del mundo. hasta tengo miedo. No podemos creerle a esos hombres. Esos son hombres como nosotros. Y nosotros sabemos que nos podemos equivocar. Entonces ellos también. Pero Jesucristo se equivocó. Oh, no, es el rey. Él no se equivocó. Dice la Escritura que Él fue perfecto en todo. Fue el Cordero sin mancha. ¿Sí? Él fue perfecto en todo. Así de simple. Dios nos da esa oportunidad de decidir. En su soberanía
Nos ha puesto enfrente el bien y el mal para escoger. ¿Sí? Sí, hay que entender. Muy pronto, apenas Jesús se fue al cielo, ya Pablo reprendía a las iglesias por distorsionar la palabra de Dios. Lo tenemos en libros como el de Tito, las epístolas de Timoteo, las epístolas de los Romanos, de Gálatas. Ahí Pablo es enfático, cuidado, están torciendo las escrituras, no sigan, en Corintios también, no sigan a esas personas, tengan cuidado, pero ahí vamos, y la seguimos. ¿Sí? Sí. Juan en Apocalipsis es usado por nuestro Señor para que reprendiera a las iglesias, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Corinto. Ahí, si nosotros leemos, vamos a encontrar un capítulo donde les dice, y son palabras de Jesucristo, que le dictó a Juan, y le dice, iglesia, estás haciendo esto mal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por alejarse de la sana doctrina. Porque bien dijo Dios, y este sí quisiera que me acompañaran, Éxodo 23, Éxodo capítulo 23, versículo 24 y 25. Éxodo. ¿Qué dices? Éxodo. Éxodo capítulo 23. 22, 23. Y luego vamos al versículo 24 y 25. Éxodo 23, nada más. Ujú. Y versículo 24 y versículo 25, 24, 24 y 25. Fíjense lo que le dice ahí. Dios le dice, por medio de Moisés, le dice a su pueblo, escogido, no cualquier pueblo, su pueblo escogido. Y nosotros somos pueblo escogido. Al igual que los judíos, que los hebreos, nosotros somos ahora el nuevo pueblo escogido de Dios, donde ya mezcla hebreos y personas que no vienen de la cultura hebrea, y gentiles. Eso, me diste la palabra. Versículo. Éxodo 23, versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Todo el que quiera guardar sus estatuas de santitos y de cositas así, bueno, aquí nos los está diciendo Dios por medio de Moisés. Mas a Jehová vuestro Dios servís, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti. en medio de ti. Amén. Y luego no le creemos a Dios. Soy necio, pero me doy cuenta que a veces dudamos. Dudamos en poner, sí, voy al doctor porque debo de ir al doctor. Pero saliendo del doctor, cuando me dijo, tienes una gripa terrible, entonces me pongo de rodillas y le digo, Señor mío, ayúdame con esta gripe, porque tengo que ir a trabajar. Pastor, yo tengo una hija que tiene un montón de San Judas así de barro, que según ella le hacían los milagros. Y ya le dije a ella, porque están allí en mi casa, que los tiren, pero no los quieren tirar porque dice que no, que porque son de mi hija. Ella ya no vive allí, ya se fue. Yo digo que... Bueno, pero es que se respetan las cosas, ¿no? Las cosas ajenas. ¿Cómo se van a respetar el barro? No, sus cosas. Sus Ah, cosas. sí, Mira, sus cosas. yo te comprendo. Pero hay que verlo desde este punto de vista. Si yo me voy y dejo olvidada mi chamarra, pues tú la respetas, ¿no? Pero si yo me voy y dejo olvidado mi escorpión, ¿tú lo respetas? ¿Quién sabe? Como que quién sabe. Igual y lo guarda y lo tienes. No, pero pues Ah, si te va a pica, tener Te va a picar y te va a envenenar. Se los regresas. A alguien, ese escorpión, a alguien va a picar. A cualquiera, al que menos te imagines. Por eso hay que tener mucho cuidado.
¿Sí? Porque igual a ti no te pica, porque tú estás muy segura, tú has leído la palabra de Dios y sabes lo que quiere decir. Pero el que no la ha leído, ¿Ya ves? Yo te digo, tírenlos. En el nombre del Señor Jesús, poniendo primero por delante al Señor Jesús para que no nos pase nada. Y quiébralos. te lo voy a poner en otro ejemplo. Tú estás en tu cuarto. Y de repente en una maleta y en algunas cosas encuentras una botella que tiene la mitad. ¿Qué haces con ella? La tiro. La tiras, ¿no? Porque sabes que eso es veneno, que eso le hace daño a tu esposo. Lo malo a lo malo y lo bueno, vámonos adelante. ¿Sí? Que se te penetre en la mente. Y aquí nos lo está diciendo el Señor. Aquí nos lo dice en nombre de Moisés. Tírenlos. Ay, no. Quebrantarás totalmente sus estatuas. Y yo sé, yo te entiendo, porque uno quiere ser muy respetuoso a veces. Pero si ya se fue, ya las dejó. Ya las olvidó, ¿verdad? Pues no es algo bueno, no olvidó algo bueno. Si fuera algo bueno, hubiera regresado por ellas luego. Ay, mis estatuas, sí. Es mi dinero. Mi dinero, ¿no? Mis cosas, ¿no? Si se le olvida la cartera, seguro que regresa luego, ¿no? Ya se compró otra. ¿Ya ves? El montón de barro que tienen ustedes allí colgado. Pues sí. Entonces, pues digo, aquí lo dice el Señor. Poco a poco Tú va sabrás, desapareciendo uno. y yo te recomendaría que tú en oración, tú ya viste aquí, seguramente, yo te pido, guarda una captura de pantalla para Ya. que lo leas y lo analices. Y Dios te va a decir, haz esto. ¿Sí me entiendes? Pero Él es el único que te puede decir. Y yo te puedo recomendar, pero Él es el único que te puede decir. No le pasa nada que los tire, ¿verdad, pastor? No. En el nombre del Señor Jesús, Claro. este barro se va a la basura porque estos no tienen El poder. barro no hace nada, a menos de que te vayas a cortar y lo no. Sí, lo que hace mal es la imagen. ¿Sí? Lo que hace mal es creer en eso. Es creer en eso, porque, por ejemplo, ese caballo es muy bonito. Pero si yo lo veo y digo, ay, ese caballo, como que es como del cielo, hay que adorarlo, hay que traer una veladora, ¿sí me entienden? Uno en su propia concupiscencia agarra cualquier pretexto, y más eso, porque ya sabemos para qué lo Se usa. quiere ir el ¿Sí? Hermanos, ya para terminar, yo los exhorto a no permitir que sea mal usado el Evangelio. No nos dividamos entre el bien y el mal por distracción. Hay que estar concentrados en el bien. Permanezcan en el bien. Amén. Todo el tiempo. Concéntrense, enfóquense en permanecer todo el tiempo en el bien. No se dejen dejar irse por el mal. No vivan lamentándose. Ya lo pasado quedó atrás. Ya. Es que perdí mucho dinero. Sí. Es que yo era un gran músico y se me rompió la mano. Sí. Es que yo tuve muchas oportunidades. Sí, pero eso ya quedó atrás. Nueva criatura somos. Recién acabamos de nacer. Yo era muy Bueno. grosera. Y ya eso lo dejó. No, ya me le pido a mi padre que ya no. Que ya no. Seamos nuevos. ¿Sí? Yo les pido eso. Levántate, toma tu lecho y anda. Anda. No te quedes ahí. Anda, le dice Jesucristo. Confiemos en Dios porque Dios nos ama. Le importa nuestro dolor. Pero el Dios de las Escrituras, el Dios de nuestra Biblia, de nuestros estudios bíblicos, no el Dios de los hombres supuestamente iluminados, bendecidos, ungidos y demás. No, ese Dios no, porque ese no es Dios, es el otro. El Dios de los estudios, el Dios de tengo 10 minutos, voy a leer mi Biblia. El Dios de en la noche voy a orar al Señor para que me bendiga mis sueños. ¿Sí? Ese Dios debemos de seguir, en ese Dios debemos de permanecer. No quieren leer Y yo les digo, se regaña. ¿están dispuestos a confiar en el Dios verdadero?
Vamos a orar. Los que puedan, si gustan pararse. Señor Padre del cielo, te damos las gracias porque en este pequeño pedacito de escritura, tú nos has mostrado una lección tan importante y nos has mostrado que podemos distraernos, podemos olvidarnos de quién eres tú, Señor, y te pedimos que no permitas que eso suceda. Señor, nosotros haremos todo lo posible por permanecer en ti, permanecer en tus sanas palabras, permanecer en la sana doctrina, que es la que viene en la Biblia, sin más ni menos, porque la Biblia ya está escrito y la misma Biblia dice que no podemos quitar ni agregar cosas a ella. Así es, y es suficiente para nuestra vida. Señor, te damos las gracias porque nos permite reunir y tener estos momentos para estar contigo, Señor. Porque aquí estás tú, Señor. Porque tú así lo has dicho, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estaré. Y entonces tú estás aquí, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de los que están aquí, a sus familias, que bendigas esta casa y que permitas que estas reuniones se sigan sucediendo para el estudio de tu palabra, porque así tú lo has dicho, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y estas son las que hablan de mí. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, también haciendo.